Bueno, aquí entro ya a lo que sería los elementos de medición y de seguimiento del trabajo decente que van a tener que ver con la CIET, que es la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo. Esta conferencia fue importante, ¿por qué? Porque definió unos parámetros técnicos para la medición del trabajo decente. Y se hace en el 2008, si no estoy mal, sí, porque en los primeros años del nuevo siglo, es decir, después de la declaración del 99, comenzaron las distintas mediciones y las distintas discusiones de qué hacemos con el trabajo decente. Entonces, 8 años después se reúne esta conferencia y dice, mire, damos estos parámetros. Eso no es de obligatorio cumplimiento, pero es un consenso entre los expertos de hacia dónde ir. Bueno, la CIET, la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, una de las primeras cosas que propone es descartar construcción de índices compuestos. ¿Por qué? Y en esto hicimos parte muchos académicos, digamos, de avanzar hacia la construcción de índices compuestos, y esa fue una idea que yo tuve porque veníamos para los estudios de calidad del empleo, avanzamos en la construcción de índices compuestos. Aquí está Carlos Eduardo Acosta, con quien trabajamos en el 2008, justamente en esto, ¿no? En avanzar hacia la construcción de un índice compuesto. Hay un artículo en la revista de Ensayos de Economía Política del Banco de la República ¿de qué año, Carlos? ¿Del 2009? Del 2009, donde construimos un índice compuesto de calidad del trabajo. La calidad del trabajo, como les decía, se centra en los ocupados. El trabajo decente es un concepto mucho más amplio. Entonces, esta conferencia dice de entrada, mire, no gasten cartuchos en eso porque son tan diferentes los distintos objetivos estratégicos, las distintas dimensiones del trabajo decente, que no tiene sentido ponerse a construir indicadores compuestos, ¿no? Uno podría hacer indicadores de gobernanza, indicadores de mejoramiento institucional, y podría darle cierta ponderación y podría construirse, pero dice, no tiene sentido. Mire, podemos simplemente ver todas esas dimensiones del trabajo decente y ver cómo avanzamos en cada una de esas dimensiones, ¿cierto? Y eso es lo que se ha hecho un poco, lo que se hizo para el distrito. Para el Observatorio de Trabajo Decente en Bogotá, eso fue lo que propusimos. Nos quedamos cortos en qué, en lo que vamos a ver mañana, en cómo concretar para políticas públicas, ¿no? Que van a ser resorte de distintas organizaciones, de distintas instituciones en el gobierno y fuera del gobierno, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras propuestas, ¿no? Ahora, eso no implica que no se construyan indicadores, todo lo contrario. Hay que hacer un esfuerzo, y esto no está acabado, esto no está dicho. Aquí podemos hacer muchas más cosas. Yo les decía hace un rato, no he terminado el trabajo, lo dejé pendiente desde hace 2 años, de los indicadores jurídicos. Se pueden crear toda una serie de indicadores jurídicos. Esa parte todavía no la hemos trabajado, o no la hemos terminado. Entonces hay que trabajar en todos los indicadores de gobernanza, de lo cual podemos hablar más adelante. Hay que trabajarlos. Entonces, ellos proponen descartar índices compuestos, pero trabajar en muchos indicadores específicos. Proponen 2 tipos de indicadores, estadísticos y jurídicos. Debe considerarse a todos los trabajadores, ¿no? Incluyendo los desempleados. Debe incluir aspectos relacionados con las condiciones de vida de trabajadores y sus familias. Es decir, incluir esos indicadores de lo que por un tiempo llamó
conciliación entre familia y trabajo. Y que ahora, digamos, ha sido opacado por un surgimiento muy fuerte de lo que se llama economía del cuidado, en lo cual ya comienzan a haber indicadores. Ya hay una primera publicación que tenemos de la primera encuesta de usos del tiempo. Pero el trabajo decente, digamos, la CIED propone entonces hacer indicadores en todos estos campos. Entonces, esto va a tener que ver con cambios, y aquí voy a meter una cuñita, digamos, de los cambios demográficos que están sucediendo en Colombia y que debe incluirse en estos criterios de medición. Aquí tenemos, esto es muy importante entender el contexto y muy seguramente muchos de los ORMEDs han trabajado en esto. Me parece que es muy importante incorporarlo, sobre todo porque va a ser estratégico a largo plazo. Nosotros en este momento, en Colombia, estamos en el mejor momento de lo que se llama el bono demográfico. Y vamos a ver qué es ese concepto, muchos de ustedes ya lo conocen. Nosotros tenemos un proceso de envejecimiento poblacional. Estas son las tasas de crecimiento por MIR de la población total y de la población mayor de 60 años, y vienen ustedes ahí la dinámica. Estamos pasando de ser de la población mayor de 60 años, de ser el 7% a ser el 14%, y va a llegar hasta el 20-22% en unos años, a la vuelta de década y media. Y el bono demográfico es ¿qué? Es la relación entre, esto es una relación estadística, por supuesto esto tiene discusiones cualitativas, pero es la relación entre la población en edad de trabajar sobre lo que se denomina la población dependiente, ¿no? Es decir, los menores de 15 años y los mayores de 60 años. Es decir, la dependencia, la tasa global de dependencia es la población menor de 15 años más la población de 60 y más años, sobre la población en edad de trabajar, que es la de 15 a 59 años. Entonces, esa tasa global de dependencia, estamos aquí en los niveles más bajos, justamente aquí en el 2015. Y a partir de los próximos años comienza a subirse. Es decir, va a haber una proporción menor de personas en edad de trabajar frente al total. Entonces, debemos aprovechar ese bono demográfico desde el punto de vista laboral. Eso es muy importante, esa transición. Porque miren ustedes, en el 2030, esa tasa se va a incrementar significativamente, ¿no? Aquí tenemos los cambios. También es muy importante tener esto como marco general. Tenemos una variable demográfica y una variable económica, un indicador. Un indicador demográfico es la población en edad de trabajar sobre la población total. Ese es un indicador demográfico. Entonces cambia solamente con cambios poblacionales demográficos. Y nosotros sabemos que venimos de una transición demográfica quizás de las más agudas en el mundo. Lo que es México, Brasil y Colombia. Estamos en ese proceso. Argentina, Chile, Uruguay ya han pasado por ese proceso. Nosotros estamos aprendiendo un poco de vejez, por supuesto Europa, que pasó hace 20 años, y un poco de Argentina, que es quien ha procesado más esto. Y tengo una variable, un indicador demográfico que es la población en edad de trabajar sobre la población total. Esta cambia, la población en edad económicamente activa, como ustedes saben, cambia conforme a las activaciones, desactivaciones que el mercado, las condiciones familiares, los eventos generan en las familias, ¿no? Y aquí lo que vemos, simplemente esta tabla es para mostrar que un gran cambio en el mercado laboral tiene un elemento
estable demográfico, pero un elemento muy dinámico en el caso de la población femenina, y esto pues ha habido muchos estudios que muestran de qué depende la tasa de participación femenina y por qué esos cambios tan fuertes. Entonces, mire, para todo este periodo, miren ustedes el incremento, ¿no? Estas son tasas de crecimiento de cada uno de esos indicadores. El crecimiento tan importante por periodos que ha habido, especialmente en los últimos años, pues ha habido un crecimiento más significativo de la tasa de participación femenina. Bueno, en el documento de la CIED de trabajo decente, ustedes pueden ver que se hizo un trabajo muy juicioso pues por todos estos expertos, y nosotros lo que hicimos fue revisar todo lo que hicieron los expertos para ver cómo aplicábamos eso a Bogotá, y decidieron 3 tipos de indicadores: unos principales, habíamos hablado de los indicadores jurídicos, y unos indicadores complementarios, ¿no? Entonces, los indicadores principales decían, estos son los indicadores que deben estar, y que más o menos todos los países tienen estadísticas sobre esto, ¿no? Y van a ver, y estos indicadores están agrupados según los elementos fundamentales y objetivos estratégicos del trabajo decente, ¿no? Y para cada objetivo estratégico ustedes van a tener distintos tipos de indicadores. Entonces vemos aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos fundamentales y objetivos estratégicos a partir de los cuales se estructuran los indicadores estadísticos. Los objetivos estratégicos, recuerden, son derechos fundamentales del trabajo, empleo, protección social y diálogo social, ¿no? O sea, oportunidades de trabajo o empleo, los fundamentos del trabajo, la protección social y el diálogo social. Entonces, aquí están abajo los números que corresponden a los distintos objetivos estratégicos. Entonces, estos indicadores principales, pues, esto hay que trabajarlos, digamos, para un diagnóstico. Recuerden que esto está hecho muy desde una perspectiva nacional, pero hay algunas cosas que cambian para a nivel territorial. Y vamos a ver más adelante indicadores de contexto económico, muy importantes para contextualizar, y los indicadores adicionales. Esos son los 3, además de los jurídicos. Entonces, los principales en oportunidades de empleo, ¿no?, que cobijan tanto derechos fundamentales como empleo propiamente, están, mire que se incluyen las tasas de desempleo y las tasas de ocupación. Un indicador importante, jóvenes que no están estudiando ni trabajando. Los NINI, ¿no? Ese es un indicador nuevo que ya fácilmente se puede construir, ¿no? Entonces, para cada uno de estos indicadores, por supuesto, tiene su fórmula, y lo que en parte se adelantó, que está en este texto del trabajo decente en Bogotá, lo que hicimos fue definir todo ese tipo de fórmulas para cada uno de los indicadores. Si alguien no tiene, yo mañana les puedo traer. Hago un paréntesis. Este texto está de manera virtual, entonces hoy se lo paso aquí a Camilo para que lo circule entre todos ustedes, si alguien no lo tiene. Y está pues también algunas copias en físico. Cada uno de los indicadores pues tiene su diseño. De acuerdo, muchos de estos son distintas fuentes de información. Para algunos van a ser la gran encuesta integrada de hogares, en donde la hay para las 23 ciudades que la hay, y para otros son otras fuentes, ¿no?
Entonces, en estos primeros va a ser gran encuesta integrada de hogares, ¿no? Entonces van a ser 4 indicadores: ocupación, desempleo, los NINI, o sea, empleo para jóvenes, y informalidad. Es muy importante, lo más novedoso es este de jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy importante tener un indicador de cuántos jóvenes no están estudiando ni están trabajando. El segundo componente o elemento fundamental es ingresos adecuados y trabajo productivo, donde está trabajadores pobres. Este es un indicador bastante, digamos, difícil de estimar, en el sentido que implica tener, digamos, construir líneas de pobreza para uno ubicar el número de trabajadores que están en esas condiciones de pobreza. Eso es, digamos, no es un indicador directo, sino que es un indicador derivado de otro. Y vamos aquí en ingresos, hay distintas formas de... Este es un indicador, digamos, en la comunidad asalariada, de ver cuáles están en bajos ingresos, ¿no? Entonces, uno es trabajadores pobres, que aquí cobija a todos los trabajadores, ¿no?, en relaciones asalariadas o independientes, y aquí es un indicador de asalariados, ¿no? El otro componente es horas de trabajo decente, conciliación trabajo y la vida familiar, es decir, en los tiempos de trabajo. Aquí va a haber 2 indicadores: trabajadores en jornadas laborales excesivamente largas, y excesivamente largas se considera más de 48 horas, ¿no?, por semana. Aquí es un indicador de tiempo semanal. Y tasas de tiempo de trabajo no remunerado frente al remunerado, ¿no? Esto lo comenzamos a medir en el 2006, 2007, con unas preguntas que se incluyeron en la gran encuesta integrada de hogares, pero que ahora ya con la encuesta de uso del tiempo pues se está midiendo mucho más, de manera mucho más completa. Entonces, para este indicador, como lo hemos hecho hasta ahora, ha sido por gran encuesta integrada, pero puede sacarse ahora de la encuesta de uso del tiempo. Entonces, aquí tenemos 2 indicadores entonces de jornadas de trabajo. O lo que se llamaría horas de trabajo decente. Un indicador del trabajo que debería abolirse, que básicamente consiste en el trabajo infantil, que van a ser las tasas de trabajo infantil, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido, lo mencionaba hace un rato, el cambio en esta medición por la gran encuesta integrada de hogares. El trabajo infantil nos daba algo así como 3-5%. Con la encuesta de trabajo infantil nos está dando 10, 13, 15%. ¿Por qué? Porque realmente se midió mejor. Se incluyeron el trabajo dentro de casa que antes no se incluía, ¿no? Y ahí pues tenemos que seguir precisando y mejorando esos y poder hacer una secuencia de qué está pasando con el trabajo infantil. Estabilidad y seguridad del trabajo. La tasa de empleo precario. Entonces, la tasa de empleo precario, a ver, esa sí no me acuerdo, vamos a mirar en el texto. Aquí en este texto se define una por una, pero a ver si me ayudas ahí. Dimensión conciliación, dimensión trabajo. Tasa de empleo precario, página 50. Tasa de empleo precario. La tasa de empleo precario proporciona información acerca de la proporción de trabajadores cuyo contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, es a término fijo. Entonces, uno puede definirla de distintas maneras, pero aquí el tema es si es el término de tiempo. Entonces, la precariedad se define por vía estabilidad. Las tasas de empleo precario para todas las desagregaciones geográficas presentan una tendencia estable en el tiempo. Las tasas más bajas las tiene Bogotá. Bueno, ahí sigue un poco la descripción, pero es a término. Entonces, la precariedad, dentro de las distintas definiciones que se pueden dar a la precariedad, aquí se seleccionó la de
la temporalidad. O sea, lo que más resiente en los trabajadores es que se pueden volver a quedar sin empleo. Entonces, un trabajo es precario si es temporal, digamos. Pueden haber muchas otras definiciones y se pueden medir, y ahí vienen los indicadores complementarios, pero como un indicador principal se tiene ese. Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Segregación ocupacional por sexo. La segregación ocupacional por sexo tiene un indicador clásico. Aquí en el texto vienen también los complementarios. Y les voy a leer. La segregación ocupacional es un indicador de discriminación en la medida en que la expresión de la tradicional división sexual del trabajo. Ustedes saben que en el análisis de género del mercado laboral, uno de los elementos centrales es la segregación ocupacional. Esto quiere decir que algunas actividades son exclusivamente para mujeres y otras son exclusivamente para... y que vienen de la tradicional división sexual del trabajo y que se expresa también en profesiones. ¿Y por qué es importante medir esto? Porque generalmente el avance hacia la equidad implica una mayor cruce. Por supuesto, esto es que mirarlo también con ingresos y con otros tipos de indicadores. Pero, ¿qué tanto hay segregación o no? Va a depender de qué tanto están participando las mujeres en ocupaciones que tradicionalmente no son femeninas. Esto no está hablando de jerarquía ocupacional, sino de segregación en mercado por actividades. Es un indicador específico. Y aquí, este es conocido pues tradicionalmente como el indicador de Duncan, digamos, ¿no? Que es un indicador de segregación. ¿Cómo se hace esto? Es para las ocupaciones. Entonces aquí este no fue fácil construir, fue uno de los últimos que pudimos estimar. ¿Por qué? Porque se hace por ocupaciones y las ocupaciones dependen de la clasificación internacional de ocupaciones que aplica el DANE. Entonces nosotros conseguimos esa clasificación que aplican para la encuesta en unas preguntas. Usted tiene un trabajo, ese trabajo, ¿qué tipo de ocupación es? Son 82 ocupaciones, pero cuando fuimos a ver ya la encuesta en sí, el orden no nos daba y se configuraba. Nos tocó ir a hablar con la persona del DANE específicamente qué había pasado. Me dijo, no, es que hubo 2 ocupaciones que se quitaron y otras, bueno, y hubo ahí unos cursos que no nos casaban, pero finalmente logramos establecerlo para tener toda la estructura de empleo por ocupaciones y poder ver las proporciones en cada ocupación de hombres y mujeres y luego poder sacar un indicador. Realmente el indicador de Duncan es una sumatoria de las diferencias de cada una de las ocupaciones. Entonces, un promedio de la sumatoria de las diferencias por ocupaciones que me permiten a mí sacar este indicador. Entonces les leo aquí: la segregación ocupacional por sexo es un indicador de discriminación en la medida en que es la expresión tradicional de la división sexual del trabajo que subvalora aquellas actividades de tradición doméstica o que provienen y han sido desarrolladas por el trabajo no remunerado de la mujer. Dentro de las opciones dadas por la OIT, aquí se utilizó el índice de disimilitud de Duncan por ser el más completo. Este es el indicador sintético más popular de la segregación. Se construye sobre la base de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones CUO 88 adoptada para Colombia, que contiene información de 82 ocupaciones. Como les decía, es un promedio de la sumatoria de las diferencias por sexo de cada una de las ocupaciones. El otro, de igualdad de oportunidades, es la proporción de mujeres ocupadas en cargos directivos, que ya hace relación a las estructuras de poder dentro de las organizaciones y dentro de las organizaciones públicas y privadas. Entonces, parte también de ya las ocupaciones jerarquizadas según los cargos de responsabilidad. Entonces, se toma la proporción, digamos, de mujeres ocupadas en esos cargos directivos.
Es sorprendente porque no dio tan bajo, sigue siendo discriminatorio, pero está en un nivel muy estable, casi no cambia, ¿no? Sobre todo está muy determinado también por el nivel público. El nivel público, digamos, es más democrático en ese sentido que el sector privado, en los cargos de poder y responsabilidad. En los indicadores principales, entonces, tenemos otras dos dimensiones: entorno de trabajo seguro y seguridad social. Ahí tenemos 3 indicadores: tasa de accidentes de trabajo mortales, proporción de población en edad de jubilación que percibe pensión y gastos públicos en seguridad social. Miren ustedes, 3 indicadores muy distintos. La tasa de accidentabilidad de trabajo mortales, esa es una información que la dan las aseguradoras, ¿no? Es una información que no está en encuestas, ¿no? Entonces eso lo consolida Fasecolda. Fasecolda consolida estos datos, incluso tiene los montos en dinero que se dan por las indemnizaciones, y tiene la tasa. Estas son tasas sobre 100.000 personas, si mal no recuerdo, y son una fuente de información entonces que únicamente la tiene Fasecolda, por lo que le reportan las aseguradoras en este campo. O sea, aquí puede haber cierto subregistro, porque capta solamente el sector formal, pero es un indicador importante de entornos de trabajo seguro. Y si uno desagrega bueno, cada uno de estos indicadores se puede desagregar por distintos cruces, ¿no? O sea, uno lo puede desagregar por actividades, puede desagregarlo por edad, en fin, si quiere hacer análisis más específicos. Pero estos son los indicadores principales generales. Entonces, claro, en ciertas actividades productivas hay más accidentes de trabajo mortales, ¿no? Como el caso de la construcción, mientras en otros no. Proporción de población en edad de jubilación que percibe una pensión. Esto es uno de los indicadores de seguridad social, pero este es el más representativo dentro de los de la seguridad social. Si ustedes, ¿qué es lo más importante en seguridad social? En salud, tarde o temprano vamos a avanzar hacia un sistema universal de salud. Es decir, sacar la salud como un tema de trabajo, sino como un tema de ciudadanía. Nosotros tenemos un modelo de salud que ha hecho depender la salud del vínculo laboral, muy al estilo americano. Mientras en otros países la salud depende del concepto de ciudadanía, como el caso de Francia, Inglaterra, y hacia allá vamos a avanzar. En este momento el Sisbén, que es una transferencia de recursos del Estado y el sector contributivo al no contributivo, pues colapsó en parte porque siempre pensamos, incluso en el 94 con la reforma 100, pensamos en que íbamos a avanzar hacia una sociedad asalariada. Y las proyecciones se hicieron así. Y la informalidad siguió, digamos, en el mismo porcentaje del 60-55% del total de la mano de obra. Entonces, esa proyección fracasó y es parte de la crisis en el sistema de seguridad social en salud. Pero ya con la reciente reforma laboral, yo creo que fue un paso para avanzar en búsqueda de financiación de la salud, no a partir de la relación de trabajo, sino por otros medios que descansen más en la sociedad, de impuestos generales. En general, en otras economías se financia por el impuesto al impuesto predial, el impuesto al patrimonio. Se financia la salud como un elemento básico, ¿no? Nosotros aquí tenemos, y eso es parte de políticas de desarrollo, para abaratar el trabajo, es quitarle, y en eso se avanzó un poquito, pero yo creo que ha sido la única reforma que más o menos ha avanzado un poquito en eso, es la reforma tributaria con el desmonte de esos parafiscales, ¿no? Pero el impuesto predial nosotros aquí es de más o menos de 3 por mil. En otros países es de 3-5%, ¿no? Nosotros no tenemos unos impuestos fuertes prediales a la propiedad. Y eso es parte de un poco nuestros arreglos institucionales. Pero la salud se financia por impuesto predial en otras sociedades, ¿no? Muy bien.
Entonces, lo de las pensiones es lo más significativo. Luego podemos profundizar en eso. Finalmente, tenemos la dimensión de diálogo social y representación de trabajadores y de empleados. Aquí lo importante es que haya voz de los trabajadores. Y ahí, perdón, pueden haber muchos mecanismos. El más tradicional es el sindicato, que ha sido la forma, digamos, tradicional que viene del siglo XIX de organización del trabajo. Entonces, la tasa de sindicalización es un elemento importante de representación de los trabajadores, ¿no? Que hay una representación independiente, esto es muy importante, que hay una voz que pueda hablar con tranquilidad, sin presiones de que lo van a expulsar, y eso pues en la historia colombiana es muy difícil, ha sido muy difícil. De hecho, la tasa de sindicalización ha venido en una caída en las últimas 2 décadas, que ha pasado del 13% a más o menos el 3%. ¿No? O sea, la tasa de sindicalización con el crecimiento de la informalidad, con el crecimiento de los sistemas flexibles de vinculación laboral, etcétera, etcétera, y con los problemas políticos y el contexto del conflicto, pues ha sido muy afectada. Hay otros indicadores, empresas afiliadas a organización de empleadores, es muy importante que las organizaciones de empleadores sean representativas, que recojan las voces de los empresarios. Entonces, medir esto ha sido muy difícil porque están organizadas por gremios y intentamos recogerlo por gremios, pero pueden haber duplicidades entre gremios y resulta, digamos, difícil lograr medir esa tasa de afiliación a organización de empleadores, a no ser que sea a través de estimaciones que uno haga con determinados supuestos. La tasa de cobertura de negociación colectiva, ese es un indicador que se puede sacar de manera precisa, pero que requiere un trabajo en el archivo del Ministerio del Trabajo. Entonces, esto lo hace periódicamente la Escuela Nacional Sindical, es la única entidad que ha estimado esto. Y entonces lo tenemos solamente para algunas fechas, porque eso implica, uno puede tener el número de negociaciones colectivas, eso sí lo da el Ministerio, pero no sabemos cuántos trabajadores cobijan. Entonces uno tiene que ir a convención por convención y sacar a cuántos trabajadores cobijan. Ahora, si uno tiene la lista y supone más o menos que el número de trabajadores ha permanecido, pues uno podría hacer una estimación año a año, pero tiene que construir esa base de datos. Entonces lo que hace la Escuela Nacional Sindical es actualizarla cada tiempo. Pero se puede sacar la tasa de cobertura de negociación colectiva. ¿Cuántos trabajadores están por convención? ¿Cuántos están por pacto colectivo y a cuántos cobija? O sea, ¿cuántos trabajadores son afectados por una negociación? Y eso, por supuesto, son muy bajas, pero son significativas. A pesar de que tenemos una tasa de sindicalización muy baja, la cobertura es significativa para los trabajadores asalariados, por lo menos. En el caso de Bogotá, recuerden que el año pasado hubo un hecho histórico y fue que se firmó una negociación colectiva para todos los empleados públicos distritales, que fue una cosa, digamos, significativa lograrlo porque está por fuera de la ley, en el sentido de que la negociación colectiva en Colombia se hace por empresa y no se hace por rama de actividad, que es un poco lo que ha dificultado crear sindicatos de industria, ¿no? Los sindicatos de industria existen, pero la ley no les permite negociar para todo el sector, ¿no? Digamos, todos los trabajadores de las gaseosas, o todos los trabajadores bancarios negociando con todos los bancos, como si existen en otras sociedades, ¿no? Días no trabajados, causa de huelgas y cierres patronales. Esto es difícil de estimar, se logran por estudios específicos este indicador, pero este es un indicador importante, digamos, de qué tanto conflicto laboral hay o no. Entonces, esos son los 19 indicadores principales que sacamos de el trabajo de la
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.